Señor presidente, me ha llamado delincuente y personaje. Este señor tiene que saber que él es mitómano. ¿Cómo pasará a la historia Pedro Sánchez? Tal vez por ser el primer presidente del gobierno con la esposa imputada y condenada. Tal vez por ser el primer presidente del gobierno con tener a la esposa y a sus hermanos imputados y condenados por tramas de corrupción con la administración y los poderes públicos. Tal vez por ser el capo de una trama criminal o incluso de una organización criminal llamada la PSOE. Podrían ser varias, tal vez por ser el primer presidente del gobierno a ir a prisión, quién sabe, o por ser el primer presidente del gobierno en convertirse en un dictador para no abandonar el poder. Pueden darse todas estas posibilidades que tienen un hilo en común, y es el hilo en común de la psicología criminal que estudia la mente perversas, porque tal vez, incluso ante la eventualidad de que ninguna de esas opciones que te he mencionado antes realmente pase a la historia, pero qué duda cabe de que estamos hablando con el primer presidente con unos claros rasgos compatibles con la psicopatía y la perversión narcisista. Tan es así que hasta Víctor de Aldama se dio cuenta llamándolo mitómano. Y qué duda cabe de que ayer mismo dio pruebas de esa mitomanía, de ese narcisismo exacerbado, instando a todo su cortijo, a toda su corte, a darle un gran aplauso como muestra de culto al líder típica de las grandes dictaduras, de las grandes autocracias históricas, como ha sido el fascismo en la figura de Mussolini, o como ha sido en Rumanía para Ceausescu, que también se le daba mucho esto de crear decorados donde había gente que le hacía palmas, o el mismo Nicolás Maduro, que también es muy dado a este tipo de práctica. Quédate conmigo en este vídeo porque quizás la introducción ha sido más larga del vídeo, pero te voy a enseñar precisamente cómo le recibieron ayer en el Congreso de los Diputados y a qué se debe esta estrategia, que no deja de ser una estrategia precisamente muy propia de personas con rasgo de tipo narcisista y, por supuesto, mitómanos. Venga, vamos con el vídeo. Así es, fíjate cómo recibían ayer a Pedro Sánchez después de haber sido nombrado directamente como el jefe máximo, el líder de una trama de corrupción dentro del Partido Socialista. Fíjate. La gente de pie, con una ovación, como si fuera mostrando este culto al líder típico de las autocracias, de la dictadura, pero es ese mismo culto al líder que consiguen imponer de una manera amable normalmente, lo logran hacer embaucando a toda su cohorte de personas afines, precisamente los perversos narcisistas, que son capaces de crear un relato con el que, al final, como los flautistas de Hamelin, consiguen emborrachar a las personas cercanas a ellos, alterando su percepción y convirtiéndoles en fieles adeptos, fieles seguidores de su causa, personas incluso que van a ser incapaces de ver la realidad que están viviendo. Y esto es muy típico y muy propio, y si conoces o has conocido en tu vida alguna persona, sobre todo alguna mujer que ha tenido que convivir, ha convivido durante años con un maltratador, normalmente se le daba precisamente esa circunstancia de no reconocer los maltratos debido a que, bueno, el maltratador sí la maltrataba, o a lo mejor ni siquiera la maltrataba tanto, pero sí que mostraba una serie de comportamientos que mantenían cautiva a esa persona como en una prisión emocional, y esa persona no se daba cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque lo logran poquito a poco, y muchas veces utilizando el encanto y alternando el encanto con gestos y acciones que son realmente deleznables, ¿no? Pero claro, en este caso, las acciones que son criticables, que son condenables, en este caso Pedro Sánchez no la vierte en contra de, supuestamente, presuntamente, no la ha vertido en contra de su propia gente, sino, bueno, en contra del interés público. Y como para los socialistas el dinero público no es de nadie, pues entonces, bueno, esto digamos que no es ni siquiera merecedor de reproche, ¿no? De alguna manera Pedro Sánchez está consiguiendo esto, ser amable, condescendiente
y dárselo todo, como aquellos padres que se lo dan todo a sus hijos, hasta el punto de que sus hijos son capaces, ante sus maestros, de engañarles, ¿no? Y de convertir incluso al padre en una herramienta en contra de sus maestros cuando sus maestros le exigen algo, ¿no? Digamos que esta gente que le aplaude se ha metido, ¿no? Ha quedado envuelta, ¿no? En ese relato del que no sabe cómo salir, en el que cree que su realidad, la percepción de lo que está viviendo es la realidad, cuando sin embargo es un relato que está envolviendo, ¿no? Su propia percepción. Y lo curioso de este culto al líder es cómo el líder ordena sus ideas de manera narcisista, tratando de protegerse siempre primero a él, primero es él mismo es la prioridad, y luego a los demás, porque los demás son peones, son gente que usa para sus fines. Esto lo hace también Nicolás Maduro. ¿Y cómo se les delata? Se les delata cuando estas personas hablan y subconscientemente lo primero de lo que hablan es de sí mismos. Fíjate lo que decía Pedro Sánchez. Yo desde luego le puedo garantizar que estamos tranquilos porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español. Lo que respecta, primero yo, mi persona, después el gobierno, y después el Partido Socialista. No hace primero un gesto de confianza hacia su equipo, ¿no? No, primero él. En cuanto respecta a mi persona, primero va él está en el centro, ¿no? Claro, con razón él decía, ¿cómo pasaré yo a la historia, ¿no? Cuando quiso, sobreactuando, dar una demostración de ser un partido limpio, meter a Maxim Huerta, ¿no? De ministro de Cultura, creo, si no recuerdo mal, sabiendo que había tenido un problemilla con Hacienda, un problemilla, que no es nada respecto a todo lo que tiene su hermano con Hacienda, y que además no había trascendido, o sea, en fin, había sido, creo que se convirtió en una multa, que fue pagada, y le despidió un día o 2 días después de haberle nombrado como ministro. Curioso, curioso. Como quería un gobierno pulcro, y ahora, sin embargo, está totalmente inmerso en el fango. La verdad que la similitud con esta imagen es muy fea, pero qué duda cabe de que además de haber contribuido su gobierno a que esa situación en Valencia se diera, pues tal vez sea presuntamente culpable de más cosas, ¿no? Y tan es así que algunos, de manera totalmente acrítica, porque cuando se consigue con tiempo este tipo de conducta, cuando consigue obtener resultados favorables, logra la curiosa creación de fanatismo a su alrededor. Sus seguidores se convierten en fans, ¿no? Por tanto, que es un fanático, una persona que pone por delante el culto a lo que es su interés, a lo que es su grupo de música, su actor, etc. Y no lo cuestiona, ¿no? Por tanto, utiliza una postura dogmática referida a esa persona, evitando todo cuestionamiento, negándolo o incluso mostrándose hostil a todo tipo de cuestionamiento que venga desde fuera. Tan es así que ayer María Jesús Montero dijo esto. ¿En preocupación el gobierno por todo lo que pueda salir a partir de ahora? Ya le digo yo que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Y esto es lo importante, ¿no? Que tienen que saber los ciudadanos insistiendo en que no hay derecho. Que una persona que está, desde luego, metida en la cárcel, ni más ni menos que por engañar al conjunto de los ciudadanos por un fraude fiscal que, como es lógico, se inicia desde la agencia tributaria, que es la que busca el fraude fiscal. Y evidentemente esta persona que está a la desesperada, que no sabe qué tiene que trasladar para poder salir de la cárcel, ha mentido y ha mentido muy gravemente. Y creo que esto no puede quedar así. Y Edu Medina, exdiputado del PSOE, sobre la declaración de Aldama, deja muy claro cómo funciona este juego en el que la gente afín a Pedro Sánchez acaba envolviéndose hasta el punto de formar parte de una secta para la que existe como una doble moral y aquello que son capaces de ver y criticar en los demás son incapaces de verlo y criticarlo en sí mismos. Fíjate. Memoria está exactamente mi propia hemeroteca, como diputado del Partido Socialista durante muchos años y miembro de la Dirección Federal del PSOE, tratando de encontrar el equilibrio perfecto para dar la credibilidad justa a los sospechosos habituales de todos los anteriores casos de corrupción. Me viene a la cabeza un contable, como en las pelis de espías o de detectives siempre hay que seguir la pista del contable, que se llamaba Bárcenas, y otro señor que se llamaba El Bigotes. Me viene Villarejo, con la policía patriótica. Me vienen personajes con perfiles distintos pero situaciones parecidas. Y tengo un problema conmigo mismo porque les di credibilidad. Así que hoy no quiero dársela a este señor. Porque soy un militante del Partido Socialista
y saber que ha formado parte de la escenografía, de los contextos de algunos ministerios, que ha formado parte de reuniones, de viajes, de sitios, pues me parece completamente inexplicable. Así que solo puedo decir que no le quiero dar ninguna credibilidad al señor Víctor de Aldama, pero sé que tengo un problema. Fíjate, ¿no? Si acusan a otros que no son los míos, le doy credibilidad porque me conviene. Pero si acusan a los míos, no le doy credibilidad, ¿no? Pues en esta perversión de la alteración de la percepción han quedado los seguidores de Pedro Sánchez, los fans de Pedro Sánchez, que embaucados como las ratas por el flautista de Hamelin, que es Pedro Sánchez, siguen bailándole la música sin darse cuenta de que están formando parte de una coreografía que detrás solo tiene un decorado de cartón piedra y que la realidad es bastante más sórdida, aunque no quieran verlo, pero apesta y el olor tarde o temprano le impregnará la ropa y todas las terminales olfativas. Esta es mi consideración y esta es mi visión como psicólogo de este fenómeno del culto al líder, del que Pedro Sánchez está consiguiendo mantener disociada de la realidad a gran parte de la población, pese a que la realidad huele y es evidente a lo que huele. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Quiero conocer tu punto de vista. Si, en fin, mi explicación es razonable o si tiene incluso tú alguna otra explicación del motivo por el cual hay tanta gente que evita darle credibilidad a lo que dijo Aldama cuando se la dio a Bárcenas, a Villarejo o a otra persona que culpaban a gente que no era afín a su colectivo político. Curioso. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.